I don't know if you need it. We can share it. I just try to speak loud. Extend greetings to you in the precious name of the Lord Jesus Christ. Quiero extender los saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glad to be together with you today. Estamos contentos de estar con ustedes en este día. To be with Floyd and Jessica in this time of their marriage. Y estar con Floyd y Jessica en su momento de casamiento. We want to dedicate them to the Lord and their life together. Queremos entregarlos, dedicarlos al Señor y también su vida juntos, dedicarla. That might be centered around following the Creator of our Lord and our Lord Jesus Christ. Que su vida juntos esté centrada en torno a seguir al Creador y Señor de nuestras vidas, que es Jesucristo. Let's pray. Vamos a orar. Our Father which art in heaven, Padre nuestro que estás en los cielos, we thank you for your goodness and your mercy to us. te damos gracias por tu bondad y tu misericordia con nosotros. We pray for your help today, Pedimos tu ayuda hoy, Lord, that you would give us wisdom, que nos des sabiduría that you would fill us with your Spirit, y que nos llenes de tu Espíritu Santo. that you would help us see eternity, Father. Que nos ayudes a ver la eternidad, Padre. And we just want to thank you for your goodness again. Te damos otra vez gracias por tu bondad. Amen. Amén. Okay, open your Bibles to Matthew chapter 7. ¿Quieren abrir sus Biblias en Mateo capítulo 7? And we'll begin in verse 21. Para empezar en el verso 21. First of all, we want to acknowledge that the reason we're here today is to first of all include the Lord in our lives. Primeramente queremos mencionar que la razón por la que estamos aquí o queremos tener al Señor o incluir al Señor en nuestras vidas. Floyd and Jessica have chosen to live their lives together in following the Lord. Floyd y Jessica han decidido vivir sus vidas juntos siguiendo al Señor. Not just so that they can have a happy family, No solamente o no porque para que puedan tener una familia feliz or just so that things go well in this world for them, o para que las cosas les vayan bien en este mundo, but that they may be servants of the Lord. sino para que sean siervos del Señor. Most people are religious because they think that their religion will make their lives better. La mayoría de las personas son religiosas porque piensan que su religión les va a ayudar a que su vida sea mejor. When things go well, we all thank God. Y cuando las cosas van bien, todos agradecemos a Dios. Because most of the time, the focus of our life is about ourselves. Porque la mayor parte del tiempo el enfoque en nuestras vidas es acerca de uno mismo. And we are interested in things that make our lives go well. Y estamos interesados en aquellas cosas que hacen que nuestras vidas vayan bien. But the real purpose of our lives on this earth, the reason we were created,
Pero el verdadero propósito de nuestras vidas en esta tierra y la verdadera razón por la cual fuimos creados is not for ourselves, no es para nosotros mismos, but we were created by the Lord for the Lord, sino que fuimos creados por el Señor y para el Señor, so that we could live our lives to serve Him. para que pudiéramos vivir nuestras vidas para servirlo a Él. We can serve ourselves in all kinds of religion. Podemos seguir sirviéndonos a nosotros mismos en cualquier tipo de religión And never have truly surrendered our lives to follow the Lord or to return to the Lord. y jamás haber rendido nuestras vidas para seguir al Señor y volver a Él. You and I were created from the very beginning Ustedes y yo fuimos creados desde el mero principio by God, por Dios for Him. y para Dios. And when man sinned in the Garden of Eden, Y cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, man chose, instead of following Satan, to follow himself. Or instead of following Jesus, or instead of following God, he chose to do his own way, to follow his own way. allí decidió el hombre, en vez de seguir a Dios o a Jesús, decidió seguir su propio camino y sus propias maneras. And he became the servant of this world, became the servant of Satan. Y de esa manera se convirtió en un esclavo, en un siervo del mundo y de Satanás. Christ came into this world so that we could return back to the way that He wanted us to be. Y Cristo vino a este mundo para que podamos regresar al camino que Dios quería que tuviéramos desde un principio. When the Pharisees asked Jesus about divorce and remarriage and the things that are going on in the world, Jesus said, from the beginning, I created them, male and female. Y cuando los fariseos le preguntaron a Jesús acerca del divorcio y el segundo casamiento y todas las cosas que estaban y están pasando, Él contestó, pero al principio los creó Dios, varón y hembra. That the woman would leave her father and mother, and the father would leave his, or the son, or the husband would leave his father and mother, and they would cling and one to another and become one flesh. Y que la joven deje a su padre, a su madre, el joven también a sus padres, y se unan y se lleguen a ser una sola carne. All of the religion in the world was going on, and they asked Jesus, and He said, from the beginning, this is the way I have it. Toda esa religión estaba en medio de Jesús, y la respuesta de Jesús es, en el principio, así fue el camino que yo quería para ustedes. Jesus talked about being born again, and being regenerated, and repenting. Everybody has an idea of what that means. Y A different idea. Y Jesús habló también acerca de nacer de nuevo y de ser regenerados y de arrepentirse. Y cada quien tiene su propia idea acerca de lo que eso significa. Some people think it's a spiritual experience that now God has just saved me from everything, and now I can just live my life without a guilty conscience. Algunos piensan que se refiere a una experiencia espiritual y que ya soy salvo de todas las cosas y puedo vivir mi vida con una conciencia limpia. And some people think if I join this church or that church and I follow this set of doctrines and become a part of this religion, that's what it means to be born again. Otros piensan que por medio de hacerse miembros de alguna iglesia o de aquella otra iglesia o seguir cierta forma de doctrina, que eso es lo que les convierte en personas nacidas de nuevo. Sometimes we think it's some great thing that lifts us up above humanity. O aún algunos quizás lleguemos a pensar que es algo muy grande que casi nos eleva por encima del resto de la humanidad. But God made us, He created us how He wanted us to be in the first place. Pero cuando Dios nos creó, Él nos creó en la manera en la que Él quería desde el principio. And so whenever we
repent, or we are restored, or we're born again, we're simply returned back to what God wanted us to be. Entonces, cuando alguien se arrepiente o nace de nuevo, simplemente quiere decir que está regresando a aquel estado en que Dios lo había creado originalmente. Free from the bondages of sin and Satan in this world. Que ahora puede ser libre de las esclavitudes de Satanás y de este mundo. Men and women who live for God, live to serve Him instead of themselves. Hombres y mujeres que viven para servir a Dios en vez de vivir para servirse a sí mismos. If your religion is just about what God can do for you, He is your servant. You are not His. Si tu religión se trata solamente de lo que Dios puede hacer por ti, entonces Dios es tu siervo y tú no eres un siervo de Dios. He created us to be men and women that served Him. Él nos creó para ser hombres y mujeres que lo sirvieran. And that's what Jesus came to do. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. So that we could repent or turn from our ways to His ways. Para que pudiéramos arrepentirnos, es decir, darle espalda a nuestros caminos y seguir sus caminos. We may not understand that. Quizás no entendemos eso. There's a verse in Isaiah that says, His ways are not our ways. His ways are higher than our ways. Hay un versículo en Isaías que Dios dice, mis caminos son mucho más altos que los caminos de ustedes. No se pueden comparar. Faith is not understanding everything. La fe no significa entenderlo todo. We live in a world today where everyone has knowledge. Vivimos en un mundo, el día de hoy, donde todo el mundo tiene conocimiento. We all have a Bible. We all have to have everything all figured out. Y todos tienen una Biblia y muchos quieren tener todo bien claro en sus mentes. If we don't know something, we quick grab a phone and ask the computer, and it tells us every answer we want to know. Y si no sabemos algo, rápido tomamos un teléfono celular, buscamos en la computadora y nos da todas las respuestas que buscamos. So that we know. Para que podamos saber. So that we have an understanding. Para que podamos entender. Because that's comfortable. Porque eso es bastante cómodo. Understanding everything is comfortable. Es muy cómodo entenderlo todo. Faith means stepping out of the boat of comfort, like Jesus told Peter to do, and walk by faith. Pero la fe es salir de la barca, de la zona de confort, como Jesús llamó a Pedro a caminar sobre las aguas y caminar por fe. You're walking on water now. Ahora estás andando sobre las aguas. How do you understand that? ¿Cómo podemos entender eso? Faith is what Jesus has called us to do, to walk and to live by faith. Pero la fe es lo que Jesús nos llamó a hacer, a andar y vivir por fe. The Bible says the just shall live by faith. Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. That does not mean we walk in everything we understand. Eso no significa que andamos en todo lo que entendemos. Most of us won't make a move at all until we understand everything. Muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a hacer un solo movimiento hasta que no hayamos entendido todo perfectamente. We have to study and be taught and study and be taught until we're fully convinced this is the perfect way, and then we will take a step in it then. Como que pensamos, tenemos que estudiar y darnos cuenta de que este ya es el camino perfecto y entonces voy a dar un paso hacia ese camino. That is not faith. Eso no es fe. That's walking in your own understanding. Eso es andar según tu propio entendimiento. It is so easy for us to trust and have faith in anything but God. Es tan fácil para nosotros tener fe en cualquier cosa, menos en Dios. Faith in the Lord is one of the hardest things for us to do, to simply trust. La fe en el Señor es una de las cosas más difíciles de hacer,
simplemente confiar en el Señor, to trust and obey, obedecer y confiar, to walk in the way of the Lord. y andar por el camino del Señor. Not in the way we have it all figured out, or in our religion, or in what we've been taught all of our lives. No en lo que pensamos que entendemos a la perfección, o en la religión que tenemos, o en lo que hemos creído durante toda nuestra vida. Many times we trust in the way we feel, the way I feel safe, I feel comfortable now. Otras veces confiamos en la manera como nos sentimos. Me siento cómodo con esto, me siento seguro o en paz con esto. And we begin to say that, oh, that comfort and that rest that I feel, that means that I am walking in faith. Y quizás pensamos, esa paz que siento, esa seguridad, debe ser porque estoy andando por la fe. But our faith is in returning to the Lord's way, whether we understand it all or not. Pero nuestra fe debe estar en volver a los caminos del Señor, sea que los entendamos o no. In Matthew chapter 7, verse 21, En Mateo capítulo 7, versículo 21, it says, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. If we would go across the world in most of what we call Christian world, if you would ask if Jesus is Lord, how many people would say, well, yes, I believe Jesus is Lord? Si fuéramos por todo el mundo a los lugares que consideraríamos cristianos y preguntáramos, ¿ustedes creen que Jesús es el Señor? ¿Cuántos nos contestarían, sí, creo que Jesús es el Señor? There's probably not anyone in this room that wouldn't say, yes, Jesus is Lord. Probablemente no hay ni una sola persona en este salón que diga, no creo que Jesús sea el Señor. And these are the words of Jesus we're reading. Y estas son las palabras de Cristo, las que estamos leyendo. And He's saying, not everyone that says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Y Él está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Not everyone, this is Jesus saying this. Es Jesús mismo el que está diciendo esto. Do we comfort ourselves and say, oh, I feel fine? Or do we trust what Jesus says? Nos consolamos a nosotros mismos y decimos, pero yo me siento bien conmigo mismo. O confiamos en las palabras de Cristo. The next word He says, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Las próximas palabras que dice Él son, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. But he that does the will of the Father. Pero aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. This is the one that believes that Jesus is Lord. Ese es el que verdaderamente cree que Jesús es el Señor. What is the will of the Father? ¿Cuál es la voluntad del Padre? But for you to be returned to what He created you to be in the first place. Sino que vuelvas al estado en el cual fuiste creado y que Él planeó para ti desde el principio. I want you to notice that this is at the end of what is called the Sermon on the Mount. Quiero que noten también que estas palabras fueron pronunciadas casi al final de lo que le llamamos el Sermón del Monte. This is Jesus saying, not everyone that says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Y es Jesús diciendo, no todos los que me llamen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos, but he that does the will of the Father. Sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. If you were to enter heaven right now, si ahora mismo entraras al cielo, and you were not willing to live the way God wanted you to live in heaven, pero no estuvieras dispuesto a vivir en la manera como Dios quiere que vivas allá en el cielo, would you feel comfortable there? ¿te sentirías a gusto en el cielo?
knowing that you're displeasing God? Sabiendo que estás desagradando a Dios. Would you feel comfortable walking on streets of gold, ¿Te sentirías cómodo andando sobre calles de oro? knowing that the king of the streets that you're walking on, that you're rebelling against him? Sabiendo que tú te estás rebelando en contra del rey que es dueño de esas mismas calles por las cuales andas caminando. Whenever you're rebelling against the king, even on a dirt road, you're not comfortable. Cuando estás siendo rebelde contra el rey o contra la autoridad, aun cuando sea una calle no de oro sino de tierra, no te vas a sentir bien. The kingdom of heaven is made up of people who are willing to do God's will. Por eso el reino de los cielos está compuesto por personas que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. We live in a world where we see, feel, and touch and want everything to be comfortable. Vivimos en un mundo donde vemos, escuchamos y tocamos y queremos que todas las cosas sean bien cómodas. And Jesus called us out of that world and said, deny yourself, take up your cross and follow me. Y Jesús viene y nos llama a salir de ese mundo y dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Does that mean that we just imagine in our hearts that we're forgiven and we're just going to go to heaven just the way we are and now we feel all saved and comfortable? ¿Acaso eso significa simplemente sentirte perdonado y pensar que vas al cielo por Jesús y no importa lo demás? One of the things that brings the most concern or fear to my heart Una de las cosas que trae la mayor preocupación y temor a mi corazón I look at the time when Jesus 2,000 years ago came into this earth. observo el tiempo cuando Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años a vivir. And all the people who were God's people Y todo el pueblo que era el pueblo de Dios were sure that they had the truth. estaban seguros de que tenían la verdad. They were fighting and dividing amongst themselves. Y aún estaban peleando entre ellos mismos, haciendo facciones. They would say, oh, you're of that group, you're of this group, you're of that group, I'm of this group. Diciendo, tú eres de tal grupo, tú eres de aquel, yo soy de este grupo. And I can't fellowship with you because I'm in this group and you're doing those things, you're saying those things, you believe this. Y diciendo, no puedo tener compañerismo contigo porque tú eres de aquel grupo y estás creyendo o haciendo estas cosas. And they were sure that they had the truth. Y estaban seguros de que tenían la verdad. And they had their religion, they had their own buildings, they had their own doctrines, they had their own thoughts and ideas. Y tenían su religión, tenían su templo, sus edificios, sus doctrinas y sus ideas y sus pensamientos. And they were absolutely sure Y estaban absolutamente seguros that they had God on their side. de que Dios estaba del lado de ellos. And then a man came into their midst. Y después apareció un hombre en medio de ellos. And he began telling them about the kingdom of God. Y él empezó a decirles cosas acerca del reino de Dios. How that instead of fighting and going to war and getting revenge, Como en vez de pelear, ir a la guerra, en vez de buscar venganza del enemigo, that you turned the other cheek, que pongas la otra mejilla that you forgave your enemies, y que perdones a tus enemigos. that if someone took something from you, you gave them something else. Y que si alguien te roba algo, tú le des algo extra. And all of these people who had everything, all in their understanding, all of their knowledge, religious knowledge, Y toda esa gente con todo su entendimiento y todo su conocimiento religioso didn't know who he was. no supieron quién era ese hombre. Their whole lives had been spent, their whole religion had been spent trying to find out, waiting and watching for the Messiah. Toda su vida y toda su religión giraba en torno a esperar la llegada del Mesías. And when he came,
Y cuando vino el Mesías, they crucified lo crucificaron, him because they didn't know who he was. porque no supieron que Él era. They had religion. They had strictness. Tenían religión, tenían una vida muy estricta, They had their doctrines. tenían doctrinas, They had their own little group. tenían su pequeño grupo, But they didn't have Jesus. pero no tenían a Jesús. And I look around the world today, Y ahora veo al mundo del día de hoy, and I don't see anything different y no veo diferencia alguna than what was going on back then. que lo que estaba pasando en aquellos tiempos. And I just wonder how many places, if Jesus would come to church and begin preaching, whether he could even preach at your church, at our church. Y me pregunto en cuántos lugares del mundo, si Jesús viniera y entrara a la iglesia, en cuántos de verdad le permitirían siquiera predicar en nuestra iglesia o en tu iglesia. Maybe his doctrine wouldn't quite line up with yours, so he wouldn't be allowed to preach. Quizás sus doctrinas o sus pensamientos no estarían muy alineados con los de tu iglesia y ni siquiera la dejarían predicar. Maybe he wouldn't have gone to college for 4 years, Quizás no hubiera estudiado en un seminario durante 4 años, so he couldn't preach. entonces no podría predicar. Maybe he hadn't had the same experience that you had. Quizás él no tuvo la misma experiencia que tú tuviste. Maybe he hasn't been baptized the same way, Quizás no fue bautizado de la misma manera so he couldn't preach. y entonces no podría predicar. Isn't that a sad thought? ¿No es ese un pensamiento triste? That Jesus couldn't preach at a Christian church? Que Jesús mismo no podría predicar en una iglesia cristiana. And we're all right. Y todos decimos que estamos en lo correcto. Jesus said many will say, Lord, Lord. Pero Jesús dijo que muchos le dirán, Señor, Señor. And will say, depart from me, I don't know you. Y Él va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. This book that was written 2,000 years ago, Este libro que fue escrito hace más de 2000 años, just because they have the history of how it was written, doesn't give me any confidence, doesn't give me any assurance. solamente porque tengamos la historia de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, eso no me da ninguna seguridad o confianza. Just because they have all the lineage all the way back to when Jesus was here, doesn't give me any confidence. O si pudiéramos trazar toda la genealogía o el linaje hasta el momento cuando Jesús estaba, eso tampoco me da ninguna confianza. Most of my life, whenever I was little, growing up in church, La mayor parte de mi vida, cuando era pequeño, yendo a la iglesia, I was told that I needed to be saved before I could be a Christian. me enseñaron que tenía que ser salvo para poder ser cristiano. That I had to know that Jesus was living in my heart before I could be Y saved. tenía que estar seguro de que Jesús estaba viviendo en mi corazón. And I spent most of my younger life just looking for this assurance, this knowing that I was going to heaven. Y casi toda mi vida de niñez y juventud la pasé buscando esa seguridad, que yo supiera que de verdad era salvo. Sure, I felt guilty for the bad things that I had done. Y me sentía culpable por las cosas malas que había hecho. But I wanted comfort from that. Pero quería consuelo de esas cosas. I wanted an assurance that I could just live my life and still know that I was going to heaven when I died. Quería la seguridad de saber que podía vivir mi vida y aún así saber que iba al cielo cuando yo muriera. And I tried to find that comfort for myself. Y traté de buscar esa seguridad. Finally, I just completely gave up. Y finalmente me rendí. Religion was all about me feeling comfortable and making sure I was going to heaven. So I don't feel that, so I quit. Porque toda la religión se centraba en que me tenía que hacer sentir bien y saber que yo iba directo al cielo,
y como no logré alcanzar esa seguridad, mejor me fui. So, after a few years, I just picked up a Bible, knowing that the world had nothing. Y después de unos años más, tomé una Biblia, sabiendo que el mundo no tenía nada que ofrecer. And I read these words that deny yourself, Y, take the cross, follow me. y leí estas palabras: niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme, Sell what you have, vende todo lo que tienes, follow me. sígueme. Quit trying to find things on this earth that gives us comfort and just follow me. Deja de buscar cosas en este mundo que te den comodidad y simplemente sígueme. That was terrifying, Y ese pensamiento era aterrador. to give up a peaceful assurance or just even to just trust what someone else says. El simple hecho de confiar en lo que alguien más dice y renunciar a esa seguridad. And I began to read the teachings of Jesus. Y empecé a leer las enseñanzas de Cristo. And it wasn't because I knew this book was the truth. Y no es que me convencí porque yo sabía que este libro es la verdad. It's because when I read what Jesus taught, Es porque cuando yo leía lo que Jesús enseñó, this was so much higher than what the world was bringing. esto era tan, pero tan, mucho más alto que lo que el mundo está ofreciendo. Just someone hits you on the cheek. What do you want to do? Alguien te golpea en una mejilla, ¿qué quieres hacer? Many religions say, well, yeah, we love peace, but if you hit me, I'm going to hit you back. La mayoría de las religiones dicen, estamos a favor de la paz. Ah, pero bueno, si me golpeas, pues tendré que responder. If someone slaps you on the cheek, what do you want to do? Si alguien te golpea en la mejilla, ¿qué quieres hacer? What does that do? ¿Qué hace eso? As soon as you return the evil, what happens next? Tan pronto como devuelves el mal por mal, ¿cuál es el siguiente? Fácil. You get hit again, don't you? Te vuelven a golpear entonces. And so, well, you can't let that go. You've got to take it and give it right back. Pero no puedes dejar que eso siga sucediendo, entonces ahora tú devuelves el siguiente golpe. Pretty soon, some of your friends say, I'm not going to let you treat my friend that way. And so, they join in. Quizás de repente salen algunos de tus amigos y dicen, no voy a dejar que mi amigo lo estén golpeando así, y se meten a pelear. And so, his friends jump in. Y entonces los amigos de tu enemigo también vienen a pelear. The next thing, you're in a war, and you don't even know what started it. Lo siguiente, te enteras de que estás en una guerra y ni sabes por qué empezó. That's the way of the world. Ese es el camino del mundo. But Jesus said, turn the other cheek. Pero Jesús dijo, pon la otra mejilla. That brings you above what's going on in the world. Eso te lleva por encima de todo lo que está pasando en el mundo. That's the way He created us, to live above the things of this world. Ese fue su propósito al crearnos, vivir por encima de las cosas de este mundo. Jesus said, forgive your enemies. Jesús dijo que perdonemos a nuestros enemigos. Can you think of someone who's done you wrong ¿Puedes pensar en alguien que te ha hecho mal and it still hurts? y que todavía duele? And you like to think about how they done you wrong and how you would really just like to get even with them. Y te gusta pensar cómo te hicieron tanto mal y cómo te gustaría que se pusieran a cuentas o que él recibiera el pago por lo que te hizo. Jesus said, unless you forgive, you will not be forgiven. Pero Jesús dijo que si no perdonamos, tampoco nosotros vamos a ser perdonados. Those things are the ways of the kingdom of God. Esas cosas son la manera del reino de Dios. If you were put in a perfect place and the first thing you did, you bumped into someone and it upset you. Si llegaras a algún lugar y lo primero que haces es alguien te hace algo mal y eso te molesta. Would you belong there? Perdón, traduje mal. Tú llegas molestando a alguien. ¿Pertenecerías a ese lugar? Heaven's not just going to be a place where nobody will ever bother you anymore.
El cielo no solamente va a ser un lugar donde nadie más te va a volver a molestar. Heaven is going to be a place where you're not going to bother anyone else anymore. Más bien el cielo va a ser un lugar donde tú no vas a molestar a nadie más por el resto de tu vida. That's what love is about. De eso se trata el amor. Our idea of love is, I'm going to be in a perfect place and nothing's going to happen bad to me anymore. Nuestra idea del amor es voy a estar en un lugar perfecto y nada malo me va a volver a pasar. That will be heaven, nobody bothering me. Eso sí es el cielo, nadie molestándome. That's not what it's about. No se trata de eso. That's as selfish as any person out there that got drunk last night and went dancing all night. Ese pensamiento es tan egoísta como cualquier persona que anoche fue a emborracharse y a bailar. Jesus didn't tell us to repent of those things. He told us to repent of ourselves. Jesús no nos dijo que nos arrepintamos de esas cosas nada más, nos dijo que nos arrepintamos de nosotros mismos. To lose your life, no matter what it looks like, you lose your life and follow Him. A perder nuestra vida para seguirlo, no importa cómo luzca eso. Many will say, Lord, Lord. Muchos le dirán, Señor, Señor. But it's He that does the will of the Father. Pero es aquel que hace la voluntad de Dios el Padre. And a marriage or a home that's not built on that, y un matrimonio o un hogar que no está fundado o edificado sobre ese fundamento, just leaves someone selfish in the marriage. They're not doing for me like I would like to do. Entonces solo resulta alguien egoísta en el matrimonio, mi cónyuge no está haciendo las cosas que pienso o que debería hacer o que me gustan. It's about losing ourselves. Pero no se trata de eso, sino de perder nuestra vida. And being what God created us to be. Y ser aquello que Dios quería que fuéramos desde que nos creó. God created man to be the head of the home. Dios creó al varón para ser la cabeza del hogar. To be the leader, to guide the home, to provide for it, to take care of it. Para que fuera el líder, fuera el proveedor, el cuidador y el guía de ese hogar. Men don't like that. A los hombres no les gusta eso. They'd rather someone else make the decisions. Preferirían que alguien más tome las decisiones. Even if they make the wrong decisions, it doesn't matter. Y aún si toman decisiones equivocadas, ya ni les importa. That's what's hard for the wife. Y eso es lo que es difícil para la esposa. Just to be his helper. Simplemente ser su ayuda del marido. Trust him, even if he makes mistakes sometimes. Y confiar en él, aun si él comete errores algunas veces. He's just a man, he's human. Él es un hombre, es humano. So many times we want everything just laid out and fixed just so it makes us comfortable. Pero tantas veces queremos que las cosas estén ya ahí dadas y todo bien liso, todo bien bonito y para sentirnos cómodos. Faith is not comfortable. La fe no es cómoda. It's the hardest thing we'll do in this world. La fe es la obra más difícil que harás en toda tu vida. And it becomes a real challenge. Y se vuelve un verdadero reto. When two people join themselves together. Cuando dos personas se unen para vivir juntos. Each one doing their part. Cada uno haciendo su parte. Centered around following the Lord. Centrados en torno a seguir al Señor. Doing the will of the Father. Haciendo la voluntad del Padre. We trust that's what Floyd and Jessica, their life is not centered around each other. Their life is centered around the Lord, and they're drawn to each other because of that. Confiamos que eso es lo que Floyd y Jessica están haciendo, que su unión no gira solamente en torno a su unión el uno al otro, sino en torno a su unión con el Señor,
y que eso los acerca al uno con el otro. That's the picture of the church, the bride that Christ is coming after. Esa es la figura de la iglesia por la cual viene Cristo. Each person bringing glory to the Lord and following Him. Cada persona dando gloria al Señor y siguiéndolo a Él. And just simply having fellowship with others that are trying to do the same thing. Y teniendo compañerismo con otros que están tratando de hacer lo mismo. Not trying to force each other into their own patterns. Just the goal is doing what God wants them to do. And letting others do the same. No tratando de forzar o obligar los patrones nuestros sobre los demás, sino cada uno siguiendo, dando gloria a Dios y dejando que los demás hagan eso también. When Christ came, there were a few people that were just trying to follow the Lord. Cuando vino Cristo había unas pocas personas que querían seguirlo. They weren't trying to force everyone into their pattern. Y no estaban tratando de obligar a todos a que entraran en su mismo patrón. They just had ears to hear and eyes to see. Simplemente tuvieron oídos para oír y ojos para ver. And when He came, they saw Him. Y cuando vino Él, lo vieron. We look at His disciples. Some on a fishing boat, Jesus comes by and says, "Follow me." Veamos a sus discípulos, algunos que estaban arreglando las redes o pescando, y Jesús viene y les dice, sígueme. And they heard His voice and followed. Y ellos escucharon su voz y lo siguieron. A tax collector collecting money, and Jesus says, "Follow me." Un cobrador de impuestos ahí recibiendo los cobros, y Jesús viene y le dice, sígueme. And He just walked away from it. Y él simplemente caminó, alejándose. And then all of the religious people, when He came, were yelling, "Crucify Him. Who is this man?" En cambio, el resto de la gente, los que eran religiosos, estaban gritando, crucifícale. ¿Quién es este hombre? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, But he that does the will of the Father. sino aquel que hace la voluntad del Padre. That's who Jesus says will enter the kingdom of heaven. Esos son los que Jesús dice que van a entrar al reino de los cielos. And it's what He says that will stand. Y lo que va a permanecer es lo que dice Él. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios.